Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Agradecerles por estar hoy aquí participando en este taller, que sin duda es algo muy relevante para su desarrollo profesional. Mi nombre es José Miguel Serrano, me desempeño como coordinador de empleabilidad de la Universidad Andrés Bello. Desde la Dirección de Empleabilidad, nuestro principal propósito es acompañarlos en una de las etapas muy importantes para la inserción laboral. Sabemos que este proceso, sobre todo para los recién egresados, puede causar mucha incertidumbre y es justamente por lo que impulsamos este tipo de instancias. A través de los talleres de inserción laboral, vamos a tener 10 talleres en el año con diferentes temáticas, todos dictados por Gabriela. Buscaremos no solo acercarlos al mundo del trabajo, sino también entregarles herramientas concretas para que puedan marcar una diferencia real. ¿Ya? En esta misma línea, ahora les voy a mostrar un breve videito de 1 minuto sobre nuestro centro de empleabilidad, ConnectUnApp, que es la plataforma a través de la cual ustedes pueden acceder a oportunidades laborales, los estudiantes pueden acceder a oportunidades de prácticas, pueden inscribirse también a nuestras ferias laborales que tendremos durante el año y a los distintos talleres y actividades que tenemos durante el año. Así que les voy a mostrar, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar el video. En la Universidad Andrés Bello estamos convencidos que el proceso de inserción laboral no comienza al titularse, sino desde los primeros años de la trayectoria formativa. Por eso, y a través de nuestro modelo educativo, buscamos que nuestros estudiantes tengan una conexión temprana con sus futuros empleadores, experiencias prácticas durante su proceso formativo y la generación de oportunidades laborales para nuestros egresados. Para la UNAV, la empleabilidad es un punto de encuentro entre la misión formativa a través del modelo educativo, las expectativas de los estudiantes y las demandas del mundo laboral. Con el propósito de acompañar a nuestros estudiantes y egresados entregándoles herramientas que les permitan preparar y desarrollar su camino profesional, creamos el Centro de Empleabilidad y Desarrollo Laboral Conecta UNAV, donde puedes cargar tu CV y dejarlo a disposición de los empleadores, postular a prácticas profesionales u ofertas laborales, inscribirte en talleres de apoyo a la inserción laboral, cursos de desarrollo profesional y conectarte con otros profesionales de tu área de desarrollo. Porque tu talento importa, pero el desarrollo de tu estrategia también. Regístrate en Conecta UNAV, carga tu CV y accede a más oportunidades profesionales. Si estudias o egresaste de la UNAV, no estás solo, estás conectado. Conecta UNAV. Ya, buenísimo. Bueno, ese era el breve videito que quería mostrarles para que tengan conocimiento de ConnectUnApp. Así que los invito a ingresar, a revisarlo y para que se puedan inscribir a las próximas actividades que tendremos. Bueno, ahora ya vamos a iniciar el taller. Primero que nada quiero presentar a Gabriela Valle. Gabriela es psicóloga laboral de la Universidad Diego Portales, coach organizacional certificada por Newfield Network y cuenta con un diplomado en gestión de talento en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su carrera en empresas como Falabella, Latam, liderando grandes procesos de selección y desarrollo de talento. Hoy, Gabriela es fundadora y CEO de Like, consultora especializada en empleabilidad, capacitación, gestión de talento y reclutamiento, desde donde impulsa la calidad de vida laboral y prepara a personas y organizaciones para enfrentar desafíos del futuro. A través de Like, Gaby ha impactado a más de 60 empresas, 9 universidades, más de 750 personas particulares en proceso de desarrollo, de inserción y crecimiento profesional. Bueno, desde ya los dejo invitados a los próximos talleres que tendremos y espero que disfruten esta instancia de Construye tu CV. Genial, muy bien. Sabemos que hay algunas personas que están esperando, ahí lo comentan en el chat, pero ahora José Miguel las va a ir aceptando, así que no se Sí, preocupen. ahí Ya estoy somos, aceptando, así que ahí están aceptando. Oye, somos alrededor de 800 personas, ¿ah? Hay mucha gente conectada. 920 tengo yo. 920. No, increíble. Muy, muy buen número, que bueno, me imagino que hay harto interés sobre este tema. Y ahí estaba leyendo como, oye, ahora los ATS mandan, mando y no me contestan.
Y efectivamente funciona así. Y este es el momento cuando vayamos viendo cómo funcionan para que nos hagan las preguntas y veamos algunos errores que cometemos todos porque antes las cosas funcionaban distintas a hoy. Así que atento a participar, que este va a ser un taller muy participativo, ¿vale? Se llama Construye tu CV. Y vamos a ver cinco temáticas. Transformación digital en los procesos de selección, las etapas de los procesos, un poco cómo ha cambiado este modelo con los ATS, qué dicen los estudios y los sesgos sobre el CV. Hay algunas personas que probablemente se están repitiendo el año pasado y este va a poder ser un doble clic. Y también bienvenida a hacer las preguntas que el año pasado a lo mejor no quedaron, porque es un taller que todos los talleres son distintos dado la participación, ¿vale? Así que partamos con cómo hoy día el mandar un currículum cambia dada esta transformación digital. Fíjense que cuidado ahí con activar su micrófono. Igual ahí José Miguel va a estar muteándolos. Pero fíjense que hoy día pasa algo muy curioso, que es que hoy día la inteligencia artificial y la transformación digital hace que los procesos sean distintos. Por ejemplo, fíjense en el papel que tiene la inteligencia artificial. Hoy día, y yo les voy a contar yo hoy día yo cuando trabajaba en Falabella y Latam recluté como 1.500 personas y hoy día todavía sigo reclutando para más de 20 empresas al mismo tiempo porque tengo una consultora de reclutamiento y yo ya tengo mi software de reclutamiento. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace este software de reclutamiento? La mayoría de los reclutadores lo que hacen es construyen una descripción de cargo, se la pasan al ChatGPT, luego le mandan y le adjuntan el CV y les dicen cuál es el grado de compatibilidad entre este currículum y esta descripción de cargo. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Finalmente lo que hace el ATS o la inteligencia artificial es decir, cuántas palabras tienen en común, cuánta historia y funciones tienen en común. Y hoy día entonces mi currículum tiene que estar demasiado compatible con el cargo al que postulo. Ya no existen estos CV genéricos. Tengo que adaptarlo a la postulación. Y eso es algo que vamos a ver mucho hoy día, dada la nueva realidad de la inteligencia artificial que usa esto de palabra en común, palabras claves para determinar el grado de compatibilidad. Luego, también llegó la Big Data. ¿Qué hace la Big Data? Fíjense que ustedes ponen todos sus datos en LinkedIn y lo que pasa es que tú después puedes descargar la información en LinkedIn y la Big Data lo que hace es que como analiza todos los datos del mercado y uno puede empezar a tener información sobre como por ejemplo cuánto está pidiendo la persona constantemente, o sea, como cuánto pide un cargo, cuántas personas se reclutan, cuáles tipos de cargos están naciendo, cuál es el comportamiento del que postula. Y antes no teníamos tanta información. Hoy día tenemos información de todo lo que pasa en el mercado. Y luego, otra cosa que también cambió mucho es que las redes sociales son muy importantes. Y los reclutadores, cuando miran, o sea, postulan, publican una vacante y les llega un currículum, lo primero que hacen es ir a ver todas sus redes sociales, todas. Ven, por ejemplo, su Facebook, su LinkedIn, su Instagram. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos fue unos años atrás, ¿ah? Pero íbamos a ciertas ferias de universidades y hasta activábamos Tinder. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo activan Tinder? Y era, al final podíamos ver a las personas. Obvio que uno dice, la gente, nada es privado. La gente pone las cosas públicas. ¿Cuál es mi consejo? Atentos a la imagen que están proyectando en las redes sociales. Por ejemplo, aquí me están preguntando, oye, ¿y eso no invadir la privacidad de la persona? Que efectivamente, si uno se va como a lo concreto, podría ser, pero la persona accede a mostrar su información a cualquier persona. Entonces, a menos yo les recomendaría que si es que no quieren que la gente, que los reclutadores accedan a sus datos, pónganse todo en privado, todo. Si es que de alguna manera lo dejan público, los reclutadores van a entrar a verlo. Y esa es la verdad, porque ustedes acceden a esa información. Ahora, uno lo puede cuestionar y hoy día yo creo que muchas cosas del proceso de selección son cuestionables, como por ejemplo los sesgos que ocurren por universidades, por edad, por maternidad, por temas políticos, ¿verdad? O sea,
Estamos en una etapa en donde incluso la inteligencia artificial es muy como se fijan que esté la palabra y si no está no sirve. Y no es un ojo humano con criterio humano, es como demasiado práctico. Entonces, por eso mucha Básicamente, gente que no sabe eso, hacer un currículum queda fuera de porque mercado, ¿verdad? Dice, ¿por qué es tan relevante eso si la vida personal puede ser muy distinta a la profesional? Lo mejor será privatizar todo entonces. Depende, porque fíjate que también, y esto tiene que ver con sesgos, ¿no? Yo cuando lo cuento no lo cuento para defenderlo, lo cuento para que ustedes sepan cómo funciona nomás. Pero yo conozco muchos gerentes que me dicen, oye, pero yo no quiero contratar a esta persona. Y yo, ¿por qué? Porque no tiene ni una, o sea, no sé, no tiene ni una red social. O sea, esta persona básicamente no tiene ni Instagram, ni Facebook, ni LinkedIn, ni nada, porque no le gusta. Entonces, hay gente que duda de las personas que no muestran absolutamente nada. Yo, mi consejo sería, sean criteriosos. Es decir, las fotos de portada, ojalá sin alcohol, ojalá sin droga, ojalá eh, también en un contexto más formal, sobre todo si están buscando trabajo. Y tengan cuidado con eso que muestran, ¿verdad? Y sí, po, efectivamente, muchas cosas deberían ser penadas por discriminación y hoy día se están empezando a crear estas leyes, como por ejemplo la del CD ciego, de que la gente no ponga ni el colegio, ni la universidad, incluso ni el género, de hecho. Pero claramente todos conocemos nuestra situación política, todavía no es prioridad y todavía no ha ocurrido, pero por ejemplo, otra ley que se empezó a tramitar era la de poner la renta. Así uno no tiene que adivinar cuánto cobrar, ¿verdad? Si cabe la posibilidad de que alguna persona sea influencer y tenga mucha información en su feed, puede ser un buen blanco para unir al equipo, ¿no? Ya que una persona bastante expuesta. Ahí va a depender mucho del equipo, porque efectivamente yo me acuerdo que, no sé, yo en Falabella estaba reclutando un equipo legal, aquí pueden haber mucha gente de legal, y era un equipo conservador. Entonces, ese equipo conservador me decía, no quiero influencers. Pero de repente llegaba un equipo de marketing y me decía, yo sí lo quiero a los influencers. Entonces, siempre va a depender mucho como de la gerencia, de los valores de la empresa, si es que el ser influencer te juega o no en contra, y también de qué se hace influencer, porque si la empresa que postulas está muy en contra a lo que tú promueves, por ejemplo, eres influencer de McDonald's, no tengo idea, y entras a un algo de salud o de bienestar, probablemente no sea compatible. Entonces, por eso les digo que obviamente tienen que tener cuidado con lo que comunican. Sí, así que voy a seguir leyendo constantemente, pero voy a seguir aquí, después retomo todo lo que vayan escribiendo. Así que escriban nomás que voy a ir retomando los comentarios. Luego viene el tema de la automatización, y esto se los quiero sí o sí decir porque yo, por ejemplo, hoy día tengo un software, son software que son conocidos a nivel empresa, por ejemplo, existe Aira, existe RecruitMe, existe, el mío se llama Manatal, y son software que te hacen el proceso de selección automatizado. Entonces, ¿qué hace uno? Tú ves una postulación, postulas, y automáticamente te dice, pasaste a la siguiente sesión, tu currículum está ok. Te llega un mail y tú, ya, ahora contestar preguntas filtro. Contesta las preguntas filtro, automáticamente te llega otro mail. Ahora contesta estos tres test psicológicos. Tú los contestas, te llega otro automático. Ahora graba un video de 1 minuto. Ok. Ahora, y así tú vas pasando como 5 o 6 etapas que hasta ahora no hay humanos en el camino, solamente hay un software que empieza a ver como cuánta afinidad tienes con el rol, y ya cuando estás en la quinta etapa recién te llega un ser humano y te dice, hola, hablemos, ¿verdad? Y eso, mucha gente odia estos software, porque de alguna manera también hay mucho sesgo de por medio, o si hiciste una prueba y esa prueba te fue mal, todas las próximas postulaciones que hagáis en ese software, a lo mejor ese puntaje se mantiene o no te dan una buena experiencia. No sé si alguien de aquí ha vivido la experiencia de estos software, pero efectivamente funcionan así. Y yo lo que más les quiero dar como tip aquí es que tengan ojo de las estafas, porque hoy día más que nunca, dado la tecnología,
No sé si les han llamado de laborum de repente diciendo que pasen datos. O sea, nunca den datos tan personales durante un proceso. Por ejemplo, no pongan la dirección de teléfono. Por ejemplo, los hacen pagar por procesos de selección y son estafas. Entonces, tengan cuidado con Ah, eso. ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, cuéntame. Pero perdón, pero me salgo del tema, pero es algo que yo no me llegó el mail de asistencia para meterme a este Zoom, Ya. entonces me metí a través del que me mandó alguien que sé que está en el mismo ramo que yo, lo Ujú. apreté y entré, pero no aparezco con mi nombre, aparezco como Eduardo Orcega. Ok. Y Eso Mira, eso, pues, si te es José registraste Miguel. si te registraste con tu root, no hay problema. no, es que ese es el problema, no me registré, entré a través del Zoom. Pero es que Y en el Zoom te pedía un registro. tengo además otro amigo que no lo está dejando entrar al Zoom. Y si no se mete es reprobatorio. Entonces le aparece que hay un máximo de personas que se pueden meter. Entonces no se puede meter. Perdón, Gabriela. Sí, mira, te recomiendo, escríbele a José Miguel por el chat, Ah, privado ya, a él, muchas gracias. para que todos podamos disfrutar de la charla y todos los que estén viviendo algo parecido a él, háblenle a José Miguel, que él es el que está viendo los temas técnicos por detrás, ¿vale? Muchas gracias, Gabriela, perdón. No, no te preocupes de nada. Bien, voy leyendo. Entonces dice, por edad yo tengo 50. Sí, a veces, o sea, yo de hecho tengo, una de mis empresas es para ayudar a los más 50 a permanecer vigente en el mercado y es una pena, pero ustedes sabían que un indicador es que en el año 2023 no se contrataron más 50 en Chile, o sea, es una locura. Y el consejo aquí es estar muy al día con la tecnología. Eso para mí es como lo que te hace totalmente empleable. Es como contradictorio entre los mismos reclutadores, sí. Muchos colegas han empezado a crearse redes sociales específicamente orientadas en sus trabajos, intereses. Lo recomiendo muchísimo. Yo siento que finalmente las redes sociales hoy día son CVs digitales y es una manera de ganar clientes si eres empleador, o sea, si eres empleado, o sea, eres independiente y si eres empleado, una manera de generar marca personal. Entonces, muy bien. Así que, muy bien. Estoy leyendo aquí sus comentarios. Así que eso es un poco cómo la digitalización ha cambiado los procesos, ¿verdad? Y yo quiero contarles un poquito lo que pasa en la primera etapa de los procesos de selección, porque primero está el concepto de la marca empleadora, ¿vale? Aquí les voy a contar un proceso desde el punto de vista del reclutador. Un reclutador, cuando decide publicar una vacante, eh, primero lo que hace es empezar a hablar mucho de su empresa en las redes. ¿Por qué? Porque es la manera de atraer personas a la organización y decir, hoy aquí es bueno trabajar. Después lo que hace es publicar la vacante, ¿verdad? Y después lo que hace es filtrar. Y en estos filtros, cada día existen más tipos de pruebas que vamos a ir viéndola, que ustedes tienen que ir pasando. Después del filtro aparece como un llamado telefónico y después vienen las entrevistas, ¿verdad? Entonces, vámonos a esta primera etapa en donde ustedes tienen muchas oportunidades de aquellos que me dicen, no, no me llaman hace tiempo, o no sé cómo encontrar cosas que me gusten, o que las empresas se fijen en mí. Estas son buenas estrategias. Por ejemplo, ustedes podrían conocer el concepto de lo que es un embajador de marca. Muchas empresas, sobre todo las grandes compañías, tienen seleccionado a sus influencer gerentes. ¿Qué significa eso? Que el equipo de comunicaciones le maneja sus redes y si ustedes y ellos como que cuentan el propósito de la organización y los proyectos en los que están en sus redes. Entonces, ustedes si siguen a estos influencers, que pueden ir a la página de la empresa, buscar los que están seleccionados por la empresa, que aparece en general en el feed, donde dice página de vida de la empresa, aparecen estos personajes, los siguen y ya empiezan a estar en otras conversaciones, entendiendo más de la cultura de la empresa, y así cuando llegan a la entrevista, entienden cuáles son las cosas que a la persona le importa, los temas que se hablan y pueden sintonizar mejor. Otras cosas que les recomiendo es que las empresas generan, por ejemplo, podcast. Book, por ejemplo, genera su podcast. Genera otras empresas como Betterfly, por ejemplo, generan charlas donde se hablan de las tendencias. Otra empresa hacen, por ejemplo, live streamings y entrevistan a personas.
Y si ustedes van a LinkedIn y buscan webinar de empresas, podcast de empresas, van a empezar a estar en la base de datos de estas personas. Entonces, ya el haberse conectado a una charla, ellos se quedan con esos datos. Ya el entender de qué hablan te permite defenderte mejor o seducir mejor en una entrevista. Y lo otro es, efectivamente, empezar a ir a estas ferias laborales, una app, porque lo que genera es que la gente que va a esas ferias dice, yo quiero tener alumnos de una app o egresados de una app. Entonces ya hay una predisposición y si bien se entregan millones de currículums y no siempre van a conseguir emplearse, sí pueden lograr conseguir el contacto de alguien importante dentro, como el contacto de un gerente, o tener un poco más de contexto de los tipos de vacantes que existen. También es una manera de que sean proactivos y consigan información de la empresa, ¿verdad? Sí, eso es un poquito de cómo uno proactivamente eh, aprender más de la empresa y estar en su parámetro, en su visión. Luego les tengo una noticia, ¿vale? Que la noticia es que hoy día el 82% de las vacantes se cierran por redes de contacto. Imagínense lo que es eso. Por lo tanto, si postulan, tienen solo un 20% de oportunidades de quedar. Eso significa que tienen que empezar de alguna manera a buscar quiénes son los contactos de los contactos que están en estas empresas o empezar a tomarse un poco más de café, generar más eventos sociales en donde hagan deporte. Por ejemplo, el deporte es donde más a veces decisiones de contratación se toman en Chile. Es muy loco eso. Voy leyendo algunas preguntas que hacen. Una vez llegué a la etapa de hablar con la recursos humanos y fue una entrevista de 5 minutos y adiós. Sí, ahí lo que hacen es como, siempre que los llamen por teléfono, significa que están viendo que cumplan con los 5 criterios que a ellos les importan. Si ven que no cumplen es porque no, claramente no pasaron. Pero lo que quieren es como chequear también la motivación, si saben de la empresa a la que están postulando. Entonces, estén muy atentos a ese llamado de haber investigado un poco la empresa antes de ese llamado. Claro. Oye, hay 1.000 personas conectadas, decían por ahí. Increíble, ¿no? Sí. Aguante la profe. Bien, genial. A ver, voy leyendo más. Los filtros. ¿Cómo podemos pasar esos filtros de la IA al momento de postular empleos? Como la palabra claves, cuáles son las que sirven y generan cambio a algún rubro. Ya, muy buena pregunta, pero la vamos a contestar después porque viene después. ¿Vale? Me dice, me caen mal los influencers. Mira, me dice, a mí me pasa que tengo un contacto específicamente familiar y aunque intenté enviar mi CV bajo su referencia, no he conseguido respuesta en más de una. Sí, a veces las empresas siento que son muy, como que no tienen a veces tanta empatía, les llegan tantos currículum que es como uno más. Y esa es la realidad. Por eso, mientras más cercanos sean a quien toma la decisión, siempre va a ser mejor. A mí a mí me pasó que en mi primera pega no me costó nada conseguirla, postulé a una y quedé, pero conseguí la segunda imposible, ¿no? O sea, aquí vamos a tener de toda la historia habidas por haber, porque el mundo laboral tiene sus complejidades. Bueno, entonces, las redes de contactos son importantes. Ahora, quiero que distingamos lo que es una red de contacto y un referido o el networking de lo que es el pituto, ¿vale? ¿Quién me dice por aquí en el chat cuál es la diferencia entre networking y pituto? A ver, ¿qué sabría esa respuesta? ¿Qué me dicen en el chat? A ver si se le ocurre. Un pituto es, un referido es, a ver, dicen por aquí, pituto es igual sí o sí entras a trabajar. Claro. Pituto básicamente se salta todos los procesos, dicen por aquí. Claro, efectivamente. El pituto es aquel que tiene un familiar o una persona que independiente, si la persona es apta o no apta, entra igual y da lo mismo incluso el cargo, está porque tiene que estar. En cambio, el networking, vamos a ver qué dicen, son redes de contacto creadas por un mismo a través de la sociabilización, pituto a alguien conocido o familiar. Claro, hosting empresarial. Viva el pituto, dice por aquí. Pituto, alguien de confianza. Bien, sí. Y efectivamente, fíjense que en Falabella, en Latam, en Mercado Libre también se hace esto, que es que en las empresas hay campañas de referidos. Entonces, por ejemplo, a mí me contaba un jefe de Mercado Libre que tenían como un proyecto que decían ya, si tú me pasas un currículum,
yo te doy como ciertos puntos que después son canjeables por experiencias, como por ejemplo Dios libre. Ya, si de ese currículum que tú me mandaste, la persona queda en la terna final, son 2 puntos. Si la persona que me mandaste entra a la empresa, son 3 puntos. Y si la persona entra a la empresa y después asciende, vas ganando más y más puntos. Algunos son puntos, otros son dinero. Yo me acuerdo que habían empresas que pagaban hasta 500.000 pesos por quien refería a una vacante. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque al final todos creen, o sea, al final si es que tú recomiendas a alguien que es bueno, es muy bueno para la empresa también. Pero ¿qué pasa si tú referías a alguien que es malo? ¿A quién le va a caer las penas del infierno si tú refieres a alguien malo? Entonces se hacen campañas para que haya una atracción de talento en donde tú recomiendes a quien realmente tú crees que tiene el talento para el rol, ¿verdad? Y se estimula eso. Increíble, ¿eh? Dicen, en Uber hacen eso también. BHP, empresa australiana, efectivamente. Suena como estafa piramidal, dicen por aquí. No necesariamente, ¿eh? O sea, podría ser si es que de alguna manera uno pusiera plata de por medio, como las estafas piramidales, pero lo que hace al final es incentivar a que muchas personas estén pensando en atraer a sus mejores amigos talentosos a la empresa y que sea más simple la contratación, más rápida, también. Ahora, el lado B, que yo también creo, es que eso genera que solamente los que pertenecen a ciertos grupos sociales participen de esto, ¿verdad? Y por eso es tan importante desde ya empezar a hacer un buen networking y en verdad abrir los círculos de amigos que tenemos. Dice, en pocas palabras, la empresa confía en la referencia de sus trabajadores, ya que es más probable que cumpla con sus sesgos. Sí, confía en general como trabajadores porque también te haces cargo de si la persona era buena o mala, porque después igual te van a decir, oye, pero contrataste a alguien, ¿qué pasó? Como que uno le empieza a dar vergüenza contratar gente que en verdad no es tan buena, ¿verdad? O sea, hay un riesgo también. Así que, interesante el análisis. Bien, entonces, una vez yo empiezo a entender cómo está el mercado y después empiezo a buscar mis redes de contacto. Hay muchos portales de empleo y aquí quiero que le saquen un pantallazo a esto porque de alguna manera hay portales específicos, por ejemplo, si ustedes quieren conseguir empleos de freelancer o freelancer para mujeres o específicos del área de la salud o específicos con propósitos sociales o ofertas digitales. Hay también para startups, hay para personas de 0 a 2 años de experiencia, o sea, hay de todo, incluso hay de odontólogos, para los que aquí habían algunos odontólogos específicos para odontólogos. Y también hay portales de empleo remotos, que es los que están a la derecha. Estos portales de empleo remoto son de Latinoamérica, o sea, pueden trabajar desde Chile, pero para cualquier parte del mundo. Entonces, les recomiendo no solo ir a los básicos, sino que los que ya conocen, sino que también hacerse cuenta en bastantes más. Por supuesto, Conecta una app es donde uno más debería hacerse su perfil, porque Conecta una app tiene un montón de alianzas. O sea, anualmente la cantidad de alianzas que hace una app con el mercado laboral es infinito. Otra cosa es las redes sociales. Hoy día muchos de las vacantes no se activan por canales formales como podría ser LinkedIn, sino que están en los grupos de WhatsApp, está en las historias de Instagram, incluso hay muchas por Twitter. Incluso mi plataforma como que automáticamente las publica en Twitter, por ejemplo, o en Google también. Y luego, si yo tuviera que de aquí recomendarle las más utilizadas, yo les diría que Indeed es un muy buen portal de empleo, trabajando.com también y laborum.com también. De todas maneras, eso se los recomiendo sí o sí. Voy leyendo. ¿Es más recomendable enviar el CV a través de alguna plataforma como LinkedIn o irlo a dejar directamente a la empresa? Oye, anteriormente era mucho de irlo a dejar a la empresa, pero hoy día como hasta te podría decir que algunas empresas ven mal quien imprime un CV por un tema como de sostenibilidad. Pero no en todos los cargos. Por ejemplo, cuando ustedes, si no sé, quieren ser vendedores en una tienda y quieren ir a presentarse porque el trabajo es físico o porque el trabajo requiere demasiada presencialidad, sí puede ser al menos ir a hacer un networking. No para ir a pasar el CV,
sino que puede ir a presentarse y decir yo quiero trabajar con ustedes, ¿verdad? Como al lugar. Pero creo que es más valioso ese networking que hagan al CV en sí mismo. Perfecto. Dice, qué interesante tema. Todo depende de homologar el título para trabajar fuera del país con la carrera. Sí, hay muchos países que requieren homologación. Sí, ahí cuéntame un poco a qué va la pregunta. ¿Qué recomendarías para el área de Creo. ciencia? Es mucho más difícil conseguir pega. ¿Cómo se podría mejorar los CVs para esos casos? Bien, vamos a verlo, eso vamos a verlo ahora. Bien, luego de alguna manera, ¿alguien quería hablar? ¿Que alguien como que activó un micrófono? ¿No? Ya, perfecto. Sí, yo, Daniela, aquí, Daniela, aquí cuéntame. en la carrera de Psicología Vespertino Concepción. Bien, Me cae la duda, por ejemplo, usted estaba hablando recién sobre que habían dos grandes empresas donde uno después podía postular para el tema de los trabajos y ahí decía usted que se podía trabajar esto como fuera del país. ¿Es claro. correcto? Entonces, a eso iba mención con el tema de homologación del título, Ah, interesante eso. Fíjate que eso es... porque por lo menos yo, o sea, entre todos los que están aquí, por lo menos estoy súper interesada con el tema de cuando termine mi carrera poder homologarlo, porque me gustaría o me estoy proyectando como hacer todo lo que son cursos o diplomas en fuera. Sí, po, Entonces me gustaría totalmente. mucho el tema de, por ejemplo, España. Siento que Ujú, ahí sería como un buen vínculo. Entonces por eso como que le hago mención a eso. totalmente. Bueno, tocaya psicóloga, yo les voy a contar algo que les va a sorprender, pero yo soy nómada digital. No sé si te suena lo que es ser nómada digital. Sí, por eso es como que la haya topado hoy día a usted, considero que puede ser un buen indicio. Sí, mira, yo llevo 4 años recorriendo el mundo. Han sido 300 ciudades, como 40 países, y he logrado construir mi empresa de psicología eh, así, 95. viajando por el mundo. Y fíjate que a la pregunta No. de la homologación, yo te diría que El... hoy día si tú quieres trabajar como independiente, uy, hay un micrófono ahí activado. Si que tú quieres trabajar como independiente como psicóloga, por ejemplo, haciendo coaching o haciendo terapia o haciendo talleres, a lo mejor va a poder hacerlo en todas partes del mundo sin necesariamente homologar. Ahora, si entras a una institución en donde tienes que sí, son mucho más estrictos con eso, yo sí me pondría a homologar de todas maneras. Creo que España es un tremendo lugar para homologar y te lo recomendaría hacerlo desde ya. Pero no necesariamente siempre es así. Yo tengo muchas amigas en España y a ninguna le ha pedido homologación. Sin embargo, les genera seguridad que hayan hecho al menos un diplomado, al menos un magíster allá, sin que sea una homologación. Claro, Por le un doy muchas gracias por orientarme porque la verdad es que no he estado preguntando y nadie me ha podido dar como esta respuesta tan certera porque realmente es un mundo poco conocido, Sí, po, lo obviamente por es. el tema de los cambios, entre otras cosas. Entonces yo no sé si usted podría caber la opción de que me envíe algún correo para poder hablar más de este tema y poder Sígueme en conocer cómo LinkedIn, lo... síganme en LinkedIn. Gabriela Bayureta, Ya, ahí me mandan un inbox y ah, seguimos ya, conversando. ¿Vale? ya, Maravilloso. muchas gracias. De nada, de nada. Bien, ahí decían cuáles son los más confiables. Yo les diría que Indeed es el más confiable, trabajando.com es confiable y yo últimamente creo que Google for Jobs está cada día mejor. Increíble, aparte usan inteligencia artificial, es tremendo, es tremendo. Esos tres, cuatro, se los recomiendo. ¿Vale? Bien. Ahora, qué les digo yo? Hoy día, ustedes cuando entren a estos como filtros automatizados, les quiero mostrar cómo ocurre. O sea, ustedes cuando mandan su CV, este CV, de alguna manera, llega a los ojos del reclutador y ven cómo funciona el algoritmo y esto va a ser clave para mostrarles ahora el CV. Va a decir, ok. Esta persona, ¿cuánto puntaje tiene en CV, en las preguntas, en los videos, en las entrevistas, etcétera? Y fíjate que los que salen en verde es que le está viendo bien y es compatible.
Los que salen en amarillo, más o menos compatibles. Los que salen en rojo, cero compatibles. ¿Cómo lo hace el software? Y aquí viene la pregunta de las palabras clave. El software lo que hace es dice, ok, yo estoy buscando una vacante ejemplo de venta. Y voy construyendo, digo ya, quiero que sea venta, quiero que tenga experiencia en generar alianza, en saber de presupuesto, saber negociar, etcétera. Y voy definiendo cuáles son como estas funciones clave que tiene que tener mi perfil. Y luego yo, al definir esas habilidades clave, lo que hace el software es ir a buscar esas palabras al currículum. Entonces, fíjense cómo ocurre. Si el currículum tiene la palabra comercio, venta, servicio al cliente, o tiene educación, entretención, lo que sea, pone unos checks. O sea, y eso es lo que diferencia hoy día a una persona que sabe hacer un currículum como con la tecnología de hoy y alguien que no. Que ustedes ocupen el lenguaje que hoy día está en el mercado. Pongan esas palabras claves. ¿Verdad? Ahora, cada función y área tiene sus palabras clave. Lo que ustedes tienen que hacer, y de hecho se los recomiendo, vayan a la descripción de cargo, métanla al ChatGPT y díganle, dame las 5 palabras claves de esta descripción de cargo. Aquellas que en 5 palabras, porque ¿qué es una palabra clave? Aquella que en 5 palabras puedes describir el área, la industria y la función clave del rol, ¿verdad? Eso sería una palabra clave. Pero cada área tiene lo suyo. Debe ir con o sin fotografía, sin fotografía. ¿Vale? Luego viene el tema del video. Van a empezar a grabar un video y aquí les voy a volar la mente, ¿eh? Les voy a volar la mente lo que va a pasar. Aquí ustedes van a grabar el video y de repente hay un robot que está mirando sus gestos faciales. Y si están sonriendo, les tira actitud positiva. Si no están haciendo ni un gesto, les tira actitud neutra. Y si están haciendo y frunciendo el ceño, les tira actitud negativa. Entonces, consejo de vida, cada vez que graben un video, ojalá sonriendo, ojalá no tan nervioso, ojalá sin fruncir el ceño. Y es muy importante, efectivamente, más el cómo lo hacen que incluso el contenido, porque yo lo que conozco de este mundo es que la mayoría de la gente no ve los videos, sino que se fijan en este análisis facial. La IA arruinó la pega. Yo cada vez que hago esto me dicen esos comentarios. Bien falso, la verdad. Siempre sonreír. Sí, falso. Siempre falso, siempre falso. Recomiendo programar el CV en LaTeX o escribirlo a mano en el Word. En LaTeX, no sé qué sería eso, pero Word está bien. Qué terrible el uso de IA, dicen por aquí. A veces sí. Con razón no avanzo en esa etapa del video si soy re neutra, dicen por aquí. Que ese robot perciba nervio, ¿en qué afecta la imagen que te tiene de ti? Interesante, ¿eh? Yo creo que el robot, fíjate que no sé si está programado del todo para percibir realmente las emociones. Ellos venden el software como si perciba emociones, pero lo que hace es que se fija en los movimientos. Entonces determina que ciertos movimientos se asocia a actitudes positivas, neutras, negativas. Es como súper robótico. Entonces, por eso yo siempre digo, uno tiene que saber cómo funciona esto para ganarle el juego a la IA, porque tiene su forma de operar, ¿verdad? No es así nomás. Gabriela, ¿Qué disculpa. Sí, adelante, cuéntame. Disculpa. Tenía una duda con respecto a poner la foto en el currículum, porque yo hace poco hice mi práctica profesional y lo que me recomendaron es como no poner foto. Claro. Pero ahora en la U, en un ramo, me dijeron que sí. Y yo quedé como, ¿cómo? ¿Sí o no? Y Mm, el argumento de mi profe fue que a él le dijeron, según su fuente, que era como profesional, que lo que pasaba cuando uno no ponía foto era que, como bien decías tú en un inicio, se van los reclutadores a buscar fotos, o sea, en nuestras redes sociales. Entonces pueden mm. encontrar a lo mejor una foto que no nos favorece con respecto a nuestra imagen y así no quedar. No deja de ser un buen argumento, porque Mm. sí o sí van a llegar a tu foto. La pongas o no, es una realidad que van a llegar a tu foto. Pero yo no sé si el poner la foto te libra de que vayan a las redes sociales. Yo creo que van a ir igual.
porque los reclutadores analizan mucho a las personas antes de reclutarlas. Ahora, ¿qué te diría yo? Por un tema incluso de discriminación, siento que no recomiendo la foto, aún uno sea muy guapo. ¿Por qué? Yo les voy a contar una anécdota. Yo tenía un gerente que me decía, yo no voy a contratar a esta persona. Y yo, ¿por qué? Porque se parece a mi ex. Cáchate el argumento, porque se parece a mi ex. Y yo decía, no puede ser. O sea, imagínate cómo no le dio la opción ni de hablar con ella porque se parecía a la ex. Entonces, la imagen lo que genera son sesgos, son estereotipos, son... por eso también hay gente que también filtra por comuna, hay gente que filtra. Entonces, todo lo que sea información discriminatoria, para mí tiene que quedar fuera de un currículum, para que no sea esa la razón de la cual no quedas. Entonces, eso es. Ese es mi punto. Ahora, en el LinkedIn igual va a estar tu imagen, ¿verdad? Por lo tanto, mucha gente dice, oye, pero se ve el LinkedIn, pero dado que el acto de analizar CVs tiende a ser como mucho más rápido, ocurre más el sesgo analizando CVs que yendo a LinkedIn, ¿cachai? Y eso sí se ha comprobado. Ese es mi consejo, ¿vale? Vamos a entrar a ello, vamos a entrar a ello. De hecho, nos vamos a saltar esta parte. Hoy día les vamos a ir derechamente al CV. Hoy día el 70% de los CVs son leídos por una máquina de inteligencia artificial, solamente el 2 pasan los filtros y aquí viene el dato importante, el 30% son leídos o sea, el 30% son leídos por un humano y se demoran 6 segundos en leer. Pregunta, y aquí en el chat, ¿qué tal este currículum? ¿Les parece un buen o mal currículum? ¿Qué piensan Claro. ustedes? ¿Malo? Ay, Considero que parece está esos como carteles de completo. peluquería de los 80. Claro, efectivamente. Oye, todo el mundo dice malo, me distrae el color, tiene texto, malo, no, todo mal, no, aburrido, roto. Tiene fotos, muy bien, tiene fotos. Las barritas no aportan, claro, no tiene tantas las palabras clave, no se alcanza ni a ver. Ah, ChatGPT es un resumen de ese, me encanta. Foto de Pinterest, no, eso ya uno dice esto será falso y uno ya empieza como a dudar de la identidad. Efectivamente. Entonces, ¿por qué es malo? Aquí ya vamos a hilar fino y todos tengan su currículum en mano porque no quiero mostrarles como lo que está pasando hoy día. Esto es un muy mal currículum. Y es un muy mal currículum por esto, porque hoy día los ATS no leen logos, gráficos, columnas, imágenes, símbolos, infografías, tablas, fotos, colores y espacios en blanco entre fechas. Entonces, todos los que, o sea, Canva se volvió la madre patria de los currículum, pero no todos los formatos de Canva sirven. De hecho, aquí preguntaban si es que era mejor, por ejemplo, una foto en blanco y negro. Ustedes sabían que el blanco y negro... ¿A qué dicen los psicólogos aquí de si ven una foto en blanco y negro en un currículum? ¿Qué diría un psicólogo? Hay un análisis. Siempre el blanco y negro es la añoranza, es el recuerdo, hay elementos, entonces uno comunica con los colores, existe la psicología del color. Por eso yo les recomiendo que siempre ocupen el negro y siempre ocupen el azul, ¿verdad? Eh, sí, pues efectivamente, y de hecho en la psicología del color... eh, Bueno, el negro, por ejemplo, las marcas que deciden negro igual es lujo, por ejemplo, también tiene otras connotaciones, pero también es muerte. Entonces, bueno, hay mucho. Yo les recomiendo que no pongan foto y que elijan los colores azul y negro, ¿vale? Y que sea lo más limpio posible. Sí, aquí estoy leyendo. Entonces, ahora, ¿cuáles son las cosas que tienen que ir teniendo? Por ejemplo, hay un típico error que se comete en los currículum, que es que suelen partir por lo primero que hicieron en su experiencia y después en orden cronológico hacia abajo. Y fíjense en esto, tiene que ser inversamente cronológico, o sea, la primera experiencia tiene que ser la más actual y así hacia abajo.
no al revés. Hay mucha gente que se equivoca con eso y eso hace que el robot calcule mal, de alguna manera, ¿no? Lo otro es que yo les recomiendo hacer secciones, por ejemplo, sección de resumen, sección de experiencia, siempre secciones. Hay gente que de alguna manera no divide con esta línea las secciones y se ve como si fuese un artículo, muy difícil de leer en 6 segundos, ¿verdad? Hoy día no es una opción la buena ortografía porque es tan explícito el tema de las palabras clave que si yo escribo mal una palabra es como si no existiera esa palabra, ¿verdad? Porque el chat no la lee como si fuese la palabra. Árbol con tilde y sin tilde para estos ATS son dos cosas distintas. Eso. Y luego siempre, esto es un consejo que también es muy bueno, el PD, siempre manden en PDF porque el ATS lee mejor los PDF. Ahora, si el currículum va derechamente a un humano y no a un robot, el Word está bien. Ujú. ¿Qué? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Ya. Y ahora fíjense bien en esto, porque nosotros en Conecta una App tenemos subido un formato de CV, que es este CV, y además tiene un manual. Ya. ¿Cuáles son las cosas que sí o sí tienen que ir en un CV? Primero, siempre arriba tiene que ir el nombre, teléfono, correo, LinkedIn, fin. Nada más. Pero ¿qué nunca poner? No pongan su root. Yo no se los recomiendo porque no saben lo que la gente hace con esos root. Y si se supieran, les daría rabia. Como veo que les ha dado rabia varias cosas, les daría rabia. La dirección y la foto, ¿vale? Ahora, ¿qué tiene que haber en un resumen sí o sí? Tiene que estar la carrera. Después tiene que ir la universidad. Ahora les voy a hacer después tiene que ir la mención. Ahora, ojo, si ustedes hicieron una mención, vamos a ver cuánto posibilidad de error tenían. Si ustedes tuvieron una mención en un área que no les interesa, ¿vale? Que no les interesa ejercer, ¿ponen que tienen esa mención arriba en el resumen o no? A ver qué me dicen por acá. ¿Qué me dirían? Si es que no se van a especializar en la mención que hicieron, ¿la ponen en resumen, sí o no? No, muy bien, no la ponen. Porque en el resumen va lo que yo quiero que la gente sepa de mí. Y todo eso que es extra, no, ¿verdad? Entonces, cuando ponga en la mención, pongo solo si calza con la vacante que quiero postular. Si no, chao. ¿Vale? Luego vienen los ramos de interés. Esto yo entiendo que aquí hay gente que está recién titulada y que no. Si yo soy un practicante, ¿vale? O soy una persona que estoy en mi primer empleo y la manera de lograr tener las palabras claves para el cargo es hablar de los ramos que hicieron en torno a la vacante que postulan. Entonces me dicen, no, pero ¿cómo voy a calzar en un área como de salud, no sé, dental, si nunca tuve una práctica en salud dental? Bueno, si es que tuvieron un ramo de salud dental, pónganlo, porque al menos como palabra clave va a calzar, ¿verdad? Luego está las áreas donde fue la práctica, hay que ir poniéndola, o si no fue la práctica, donde fue la experiencia, y si no fue la experiencia, todo, pero quiero que distingamos lo que es un área de lo que es un rubro. Y aquí es donde hay una gran diferencia al que le va bien y le va mal, porque ¿cuál podría ser un área, por ejemplo? Un área dentro de empresa X. Sería marketing, sería recursos humanos, si es psicología, el área podría ser laboral, podría ser jurídico, comercial, como dicen por ahí. Pero ¿qué sería una industria? Pues no es lo mismo. La industria es el giro comercial de la empresa, es a lo que se dedica. Entonces, yo puedo ser un vendedor comercial en una industria financiera, porque es un banco. Entonces, hay que diferenciar cuáles son las áreas en las que yo tengo experiencia y cuál es la industria. Puede haber sido un servicio público, puede haber sido el servicio privado, etcétera, ¿verdad? La industria. Luego tienen que elegir las 3 competencias adquiridas y los 3 conocimientos adquiridos, ¿verdad? 3 competencias adquiridas tienen que elegir, por ejemplo, no sé, si yo contratara a una persona, ¿cuáles son las 3 habilidades que tiene que tener esa persona en ese rol? Definir esas 3 habilidades. Y lo mismo en los conocimientos. Y cuando hablen de conocimiento, hablen exclusivamente de los software, por ejemplo, que manejan o las herramientas de trabajo que manejan. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un conocimiento? Excel. Inglés es un muy buen conocimiento.
Manejar algún software, o alguna inteligencia artificial es un muy buen conocimiento. SAP, Discord, Power BI, sí. Y fíjense claro, efectivamente, Paint, si es que están en un área de marketing. Dice, consulta una pregunta que le vi a alguien más arriba, los cursos y certificaciones que uno ha hecho o tiene, los pone en el CV, pero de alguna forma se tienen que respaldar eso. Sí, ahora vamos a hablar de eso, por eso me la salté, porque todas esas preguntas van a ser contestadas y hay una parte donde se ponen. Miren, ahora vámonos a la experiencia. En la experiencia tienen que cumplir con tres criterios. Anteriormente, solamente las personas ponían como contacto con el cliente, ayuda y apoyo en no sé qué, fin. No, hoy día un currículum así, no, o sea, no hay ni una opción de que le vaya bien. Un buen currículum tiene que tener objetivo del rol, es decir, yo era encargado de diseñar tal tema en la práctica, en la pasantía, en todo. O sea, las pasantías y las prácticas se ponen como experiencias, son experiencias laborales, ¿verdad? Entonces, primero el objetivo general. ¿Era encargado de qué? Después, las tareas, las cuatro principales tareas. Entonces, por ejemplo, si yo era encargado de generar la estrategia de redes sociales, entonces, ¿qué hacía? Creaba el contenido, seguía las métricas, generaba campañas, o sea, tienen que haber funciones. Y después los logros. Y aquí toda la atención del universo, eh, los logros tienen que ser cuantificables o medibles. Entonces, hay gente que dice, no, a mí me fue muy bien en la práctica. Logro. No, eso no es cuantificable ni medible. Solo sería cuantificable y medible si es que recibieron un reconocimiento formal. Entonces, ¿qué aquí les recomiendo cuando, por ejemplo, en la práctica, quienes atienden pacientes, por ejemplo, pueden haber dicho, no sé, atendí 20 pacientes en un periodo de tanto tiempo, de los cuales logramos buenos resultados en tanto porcentaje? O, no sé, ahí depende cuál es la profesión de ustedes, cada uno tiene la suya, pero tienen que ir cuantificando cada uno de los logros. Y si queda muy largo, no está tan mal porque tienen que quedar en 2 páginas máximo, ¿verdad? Si tuviera mi primer trabajo, ¿debo seguir poniendo las prácticas profesionales? Sí, sí, yo las pondría hasta al menos el tercer 3 años de experiencia, ¿vale? Eso. Y ahora viene la parte que me preguntaban, porque aquí está la formación académica, en donde la idea es que diferencien lo que es esta como algo más formal, como por ejemplo podría ser un diplomado, un magíster o una carrera, de lo que podría ser un curso complementario, que podría haber sido ese curso que hicieron de especialización, en fin, cualquier cosa que hayan hecho en su práctica, o un curso complementario en la universidad, o esos de internet, en Coursera, en Udemy, en LinkedIn Learning, todos esos pónganlo en cursos complementarios. Y Gabriela, fíjense, cuéntame, perdón por interrumpirte, tengo una pregunta. cuéntame nomás. En base a ¿Qué lo te- mismo, te cuento, yo estudié en la Universidad del Desarrollo 3 años y Ujú. bueno, yo me dedicaba al alto rendimiento, era jugador profesional y bueno, me tuve que cambiar porque esa universidad era cero flexible y no me apoyaban, tenía que viajar mucho, entre otras cosas, da lo mismo y me surge la duda Ujú. de si poner las dos universidades o no, porque tengo entendido que la gente tiende a pensar que probablemente me expulsaron de la universidad cuando en realidad me cambié por un tema de apoyo y flexibilidad. Entonces, no sé si me recomendáis quizás solo ponerle Andrés Bello o bien poner las dos y en una posible entrevista yo explico nomás por mi cuenta. ¿Cuánto tiempo estuviste en la UDD? Tuve 3 años. ¿Y la misma carrera o diferente? No, la misma carrera, me convalidaron casi todos los ramos, entonces la continué en el Andrés Bello. ¿Y ahora el Andrés Bello ya terminaste? Sí, ya terminé. Em, Fíjense que lo que pasa es que también hay un tema, porque todo tiene su blanco. De hecho, yo también trabajo con la UDD, así que conozco mucho también cómo funciona. Y fíjense que cuando primero, a nivel curricular, cuando se ve un vacío, es decir, tú decís, oye, espera, esta persona, no sé, tiene 28 años y terminó recién la carrera, yo me puedo preguntar y decir, ¿por qué? Entonces, si es que veo que hiciste primero la carrera en otro lado, a lo mejor me lo puedo explicar. Si no lo pones, yo puedo decir como, uy, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Por qué partió después? Como que
pues ese vacío genera inquietud, ¿verdad? Entonces, yo sí te recomendaría ponerlo eh, y después explicarlo. Ahora, qué mal que alguien tenga el sesgo como de te echaron, ¿no? Como es feo pensarlo, pero yo creo que siempre se puede explicar qué es lo que pasó y explicar que las condiciones para la vida que tenía y eran mejores aquí no me parece un mal argumento. Yo te recomiendo Ya, bueno. ponerlo. Sí, Buenísimo, muchas gracias. de nada, de nada. Yo llevo 3 años sin empleo en lo que estudié. Sí, bueno. Eso pasa más de lo que quisiéramos. Yo, a ver, voy leyendo. Mi caso particular es que llevo más de un año egresada de diseño, pero he trabajado informal como freelance particular, como una pyme no formalizada. ¿Cómo lo pondría a incluir en el CV? Ah, está bueno eso. Informal como freelance. Fíjate que algo interesante es que, y esto le va a pasar probablemente a muchos durante su carrera, para que también lo puedan solucionar, pero hay muchas personas que al ser freelance tienen varios trabajos, entonces cuando hacen su currículum aparece como si de verdad se cambiaran de empleo cada 6 meses y como que el currículum parece eterno y con múltiples empresas y múltiples cargos. Y yo siempre recomiendo que en ese caso, si ustedes son freelance, pongan como profesional independiente y tuve como clientes a, y ahí dentro de esa experiencia pongan todas las cosas que hicieron de una manera estructurada, pero dentro de una sola experiencia. Y efectivamente el freelance en sí es un trabajo que como experiencia como cualquier otra, ¿verdad? Aunque no esté formalizado, está bien ponerlo. Pónganle profesional independiente. Por ejemplo, en los cursos hay que poner dónde uno lo hizo, hasta con la hora y el año que se realizó. Sí, sí es importante poner la fecha de inicio y la fecha de término. Eso sí o sí. Si uno se titula en el CV, se ponen los trabajos realizados antes del título, considerando que estos trabajos, por ejemplo, son de vendedora o embajadora, por lo tanto no tienen relación con la carrera. Oye, tremenda pregunta. Y les voy a explicar una cosa importante aquí. A ver, muchos de ustedes que están en la universidad actualmente han trabajado previo a titularse y muchos que llevan también mucha experiencia también han tenido otros trabajos. Y hoy día los algoritmos hacen que ojalá pongan en general solo cosas que tengan que ver con el cargo al que postulan y que tengan algún tipo de relación. Pero esa relación no tiene que ser exactamente la misma. Por ejemplo, si yo voy a ser vendedor, ¿vale? Y alguna vez en mi vida he sido anfitrión. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Qué relación hay entre vendedor y anfitrión? O sea, una, el anfitrión igual me da las habilidades para ser vendedor, de alguna manera. Pero, por ejemplo, si yo voy a entrar a un área de finanzas y fui Uber, ¿el ser Uber me da habilidades para la finanza? Ahí uno podría decir, a lo mejor no están directamente relacionados. Obvio, hay cosas que sí, pero como el trato con la gente, como en todos los trabajos, pero no tiene tanta relación. Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que decir cuánto mi trabajo me aportó a este rol, ¿verdad? Y eso deciden si ponerlo o no. ¿Cuál es la excepción a esta norma? Que les queden millones de vacíos en el currículum. O sea, lo que no puede pasar es que de repente veamos que ponen del 20 al 2024 tal empleo y después tenemos un hoyo de 2 años, después tenemos otro empleo, un año de 3 años y después uno lee el currículum y dice, ¿qué pasó aquí? Como que uno no lo entiende, ¿verdad? Entonces, esos vacíos ojalá que no se vean lo menos posible. Una manera de aminorar ese vacío es que en vez de poner meses, hablen de años. Entonces, en general, si estuvieron 2 o 3 meses en un trabajo X, al poner los años se pueden ver menos distancia entre un trabajo y otro, porque queda ambiguo el mes en que fue, ¿verdad? Eh, eso, a ver. ¿Qué tanto peso tiene realmente el PPA a la hora de buscar trabajo? ¿El ATS o el PPA? ¿Qué sería el PPA? Eh, mm, mm, mm. Y habilidad comunicacional, tratado con personas. A ver, si fui estudiante senior como primera carrera y no tengo empleo previo relacionado con la carrera, yo creo que ahí poner como los ramos, efectivamente, que hiciste y que te suman, o la práctica, incluso como hay trabajos previos que tienen habilidades transferibles a tus nuevos cargos, ahí también los podrías poner.
efectivamente. O algunos voluntariados. Por ejemplo, en esta parte, que son las actividades extra programáticas, yo, independiente el año en el que tú estés, los reclutadores se fijan muchísimo en la vida de la persona fuera del trabajo porque habla de las habilidades que tiene. Entonces, si por ejemplo yo soy una personal de la salud y en mi tiempo libre tengo hobbies relacionados a eso, va a ser bueno. Un vendedor que sea muy sociable o que haga algún deporte. Entonces, siempre pongan todo lo extra y esos hobbies que les crearon habilidades en su momento y que les podrían ayudar a calzar con las habilidades que requieren en el siguiente cargo, ¿verdad? Incluso los emprendimientos, yo recomiendo ponerlo más en la actividad extraprogramática, porque hay muchas empresas que le tienen miedo a ese perfil emprendedor. Entonces, a veces como no, emprendedor va a venir, nos va a robar información y se va a ir, o en verdad nunca quiere esto. Entonces, si tuvieron como sus microemprendimientos, en vez de ponerlo a lo mejor parte de la experiencia, pónganlo en actividad extraprogramática y junten todos esos emprendimientos que tuvieron, por ejemplo. Oye, hay hartas preguntas interesantes. Eh, si uno llega a ser delegado de generación de la carrera, en cierto periodo igual se podría poner o irrelevante, demasiado relevante. Todos los que fueron destacados en algo de la universidad, pónganlo. Si fueron algún porcentaje, estuvieron en un plan de excelencia, fueron ciertos alumnos, pónganlo sí o sí. Eh, ¿Y los certificados deben adjuntarse al momento de enviar el CV? Los certificados, no. Yo no daría tanta información realmente. O sea, pongan el certificado y si se los piden lo adjuntan, pero no lo adjunten antes que se los pidan, diría yo. Vale poner la tesis como experiencia laboral para áreas como ciencia. Soy bióloga y mi tesis fue en laboratorio y estuve 6 meses. Absolutamente pónganlo como experiencia. De todas maneras que sí. Respecto a lo que dijo el muchacho, me surgió una duda. Me pasó que por temas familiares y económicos tuve una carrera 4 años, carrera que nunca me gustó, y por cosas de la vida, carreras muy distintas. ¿Qué hago con este caso? ¿Coloco ambas carreras? Sí, yo la verdad es que siempre siento que hay que poner ambas carreras, efectivamente, aunque no te haya gustado, pero sí hay que prepararse para la entrevista y explicar por qué no te gustó y por qué tomaste esa decisión y cuál fue tu aprendizaje. Ahí le va a importar mucho como tu proceso de cambio. Y a veces cuando las personas han tenido muchos cambios, como cambio de carrera, cambio de área, cambio de todo, también te lo cuestionan porque lo que quieren saber es si este nuevo empleo también va a ser parte de tus múltiples cambios y vas a durar poco. Entonces, cuando haya muchos cambios, es importante explicar el proceso de toma de decisión de por qué ocurrió y darle la seguridad a la persona que hoy día lo que estáis postulando es algo en lo que sí te proyectas. O sea, ahí ojo también como con el relato cuando tengan currículum así. Está buenísimo. Hartas preguntas, interesantes. ¿Es necesaria la referencia? No. Yo no pondría jamás referencia, se los digo de verdad, porque de repente hay personas que con esa referencia hacen cosas sin avisarles y eso obviamente los podría perjudicar, ¿vale? Ahora, si te piden la referencia, mándenla. Claro, si los piden no obligatorio, mándenla. Perfecto. Así que me encanta la cantidad de preguntas que han habido. En muy breve les puedo decir que es mejor entre 1 o 2 páginas. Es mejor que como consideren estudiar la empresa y mostrar una cierta aproximación a esa empresa para que el sesgo sea positivo para ustedes, ¿vale? Y hoy día existen ciertos sesgos en el currículum que tiene que ver con, por ejemplo, las personas miran más las partes de arriba de los currículum. Entonces, el resumen profesional tiene que estar verdaderamente toda la información. Luego, ese es el del anclaje. Después viene el de halo, que los reclutadores forman una impresión general del candidato a partir de una sola característica. Eso se da mucho. Entonces, ocurren muchos sesgos por una sola característica que después en la entrevista la tienen que explicar. También hay un sesgo terrible que es que los reclutadores prefieren a los candidatos que son similares a ellos. Y eso lo pueden ocupar a favor o en contra, pero si encuentran alguna similitud con el reclutador es muy bueno. Por eso es bueno hablar a veces de hobby,
por ejemplo, si es que hacen algún deporte, el pádel, o les gusta alguna actividad, no sé, cocinar, tejer, videojuego, arte, y encuentran que el reclutador también les gusta, van a generar un sesgo positivo también, y mucho de la entrevista es caer bien, de alguna manera, también, ¿verdad? También mucho de la entrevista es afinidad, de alguna manera. Entonces, hasta ahora me gustaría, no sé si hay alguna última pregunta o algo así. Dice, los estudiantes no podemos pagarnos esos deportes así como si nada, es verdad, hay deportes caros, es verdad. Si estuve en exhibiciones como en el MUT u otro lugar y está publicada en la página oficial, ¿sería necesario colocarlo en el CV y acreditarlo en el link o se colocan los links? Sí, pónganlo en el LinkedIn, donde existe en la sección publicaciones, y pónganlo en el CV en esta parte. Pueden ponerlo de hecho, si tienen publicaciones y varias, pueden crear una nueva sección que se llame publicaciones. Creo que amerita generarla. ¿Qué tan cierto el sesgo por maternidad? Es cierto y es terrible. Y es terrible. Por eso yo trataría de evitar hablar de eso todo el tiempo. Eh, ¿Qué se recomienda? ¿El CV, Word o Canva? Eh, Ambos, siempre y cuando en Canva no pongan gráficos, no pongan logos, no pongan, en verdad, no importa mucho. Cuidado con los colores. En realidad, ambos son importantes. Yo recomiendo más Word personalmente. No es que sea mejor, pero creo que personalmente. Y acuérdense que en Conecta una vez está el formato para que lo usen. Así que eso. Voy a contestar dos preguntas más y terminamos. Así que al azar. Eh, ¿Qué pasa si mi carrera suena a algo muy industrial, pero me enfoco en RPA y procesos corporativos? ¿Debería mantener el nombre de mi carrera o adaptarlo? Adaptarlo. Con autocontrol suena a maquinaria industrial, me explico, se puede... Sí, sí, entiendo lo que va. Y hoy día muchas empresas, y esto le puede pasar a muchos, inventan los nombres de cargo. Inventan áreas, ponen nombres que no tienen que ver. Entonces yo sí recomiendo que siempre, si hicieron algo que tiene otro nombre, lo adapten al lenguaje del mercado. Siempre. Eh, y yo soy veterinaria, mi estilo no es tan tradicional, por eso ni afecta mi rendimiento en el momento de la entrevista. Recomiendo ir, por ejemplo, sin mis piercing, si en el momento del trabajo los usaré. Yo iría en general lo más neutra posible, o sea, por ejemplo, sin los piercing, pero en la entrevista preguntaría y diría, oye, mira, a mí en general me gustan los piercing, quería saber si es una opción yo mantener esto que es parte de mi identidad, solo si es que para usted es una opción. Y ahí como con respeto, explicando que para ti es importante, pero siempre inicialmente traten de ir neutros, semiformales a la entrevista. Bien. Y lo mismo con los tatuajes. Creo que siempre lo más neutro posible, tápense todo, pero si para ustedes son relevantes, muéstrenlos. O sea, cuéntenlo de alguna manera. Ya leo el último. ¿Dónde puedo revisar los dos formatos de CD que tengo y que me guíen cuál está mejor, qué debo mejorar? Pueden seguirme en... Uy, acá. Aquí está mi LinkedIn. Los que tienen alguna duda o quieren contactarme por algún motivo, los invito a seguirme en LinkedIn. Las presentaciones quedan en ConnectUnApp. Así que, José Miguel, ahí donde pueden ver la presentación. Buenísimo, miren, todos los que necesiten la presentación va a estar disponible durante la próxima semana, o sea, la grabación del taller, y me pueden escribir a conecta@unap.cl y ahí voy respondiendo los correitos e indicarles el enlace de la grabación. El próximo taller, para los que preguntan en el chat, va a ser el taller de entrevista maestra, para que se puedan inscribir. En Uy, eso se ConnectUnap viene. también están las inscripciones. Así que ese sería muy bueno, ¿no, Gaby? Sí, oye, di al tiro la fecha para que los que están aquí se vayan conectando porque la entrevista es una locura. Sí, Eh, es 29 de abril a las 19 horas. Así que para que lo anoten, para que ya se inscriban, están ya disponibles las inscripciones. Miércoles 29 de abril, 19 horas, el taller de entrevista maestra.